Le invito para que abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo. Voy a usar ese pasaje de la Escritura para introducir el tema. Segunda carta a Timoteo en el capítulo número 3. Verso 16 y 17. Dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Prepare su corazón para recibir la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi Señor, agradecidos contigo por todo lo maravilloso, lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Y presento, Señor, esta palabra que hemos preparado, Señor, tú y yo, para compartirlo con tu pueblo. Oramos, Señor, para que esta palabra pueda edificar, consolar, que pueda corregir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Pues esta noche continuamos con la serie que hemos estado compartiendo acerca de la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios obviamente siempre va a ser nuestra fortaleza, va a ser todo lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios es un libro que ha sido perseguido durante siglos. Ha sido, amenazado. Es un libro que ha sido atacado, difamado. Han intentado eliminarlo totalmente de la vida de la humanidad. Por ejemplo, Diocesano, un emperador romano, 300 años después de nuestro Señor Jesucristo, intentó desaparecer todos los escritos de lo que había en las manos de los cristianos, y quemándolos públicamente. También durante la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en el 1789 y en el 1993, digámoslo así, el Congreso de la República, por que nos pongamos en sintonía, dio la orden de desaparecer la Biblia, de quemar todas las Biblias que hubieran. Por decreto fue decretado que nuestro Señor Jesucristo no era el tal Señor que los cristianos proclamaban, los cristianos de ese tiempo, sino que Él era un impostor. Y quemaron las Biblias e hicieron tantas cosas negativas, aunque 3 años después tuvieron que otra vez volver a autorizar la libertad para leer la Biblia. Y es que cielo y tierra pasarán, dice el Señor, pero mi palabra nunca pasará. Entonces también ahora en este tiempo, en este siglo 2021, la Biblia también es perseguida. Hay tantas ideas ahora que surgen. Por ejemplo, están hablando de una deconstrucción de la Biblia, es decir, quitarle todos los errores que según ellos tienen. Y por ejemplo el movimiento feminista, pero no del bueno, dijo aquel, sino aquellos que son extremos, ¿verdad? Ellos o ellas, saber qué serán, si ellos o ellas, pero ellos quieren eliminar la figura paterna de Dios y ponerlo como una figura materna, es decir, ya no adorar a un único Dios, sino que adorar a una diosa. Otros dicen a varias diosas mejor. Esto también sucedió durante la Revolución Francesa. Ellos en todas
su sabiduría, ¿verdad? Porque fue un movimiento realmente tremendo para ellos. Ellos instituyeron la diosa razón, la diosa de la razón, la cargaron en hombros, la sacaron en carroza, así como hacen ahora para el carnaval, ¿verdad? Solo que ella era la diosa razón. Miren, aquí lo extraño o lo maravilloso es de que a pesar de que la Biblia ha sido tan perseguida, sin embargo, ostenta el récord Guinness del libro más vendido de la historia. Solo en el año 2021 se vendieron 100 millones de Biblias. Cada año imprimen 80 millones de copias de la palabra del Señor. Esto es maravilloso porque no puede haber otro libro que se le asemeje a la palabra de Dios. Ahora, este libro realmente es una carta de amor para cada uno de nosotros. Ahí está escrita la voluntad de su Padre Celestial para que usted sea feliz, para que usted viva una vida plena, dichosa. Que usted sea feliz, pues. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y usted cómo trata la palabra de Dios? Si es tan maravillosa, ¿cómo la trata? ¿Le dedica tiempo o no le dedica tiempo? Hoy le voy a dar algunas acciones que usted debe de seguir para disfrutar las bendiciones que Dios ha decretado, ha delegado para usted aquí en la palabra del Señor. Y por eso usted debe participar de ciertas acciones. Vaya conmigo a Romanos 10, verso 17. La primera acción que tenemos es de que debemos de oír la palabra del Señor. Si usted quiere disfrutar de la bendición de la palabra de Dios, en primer lugar usted la debe de oír. Romanos 10, 17, no sé si se los pusieron ahí, pero dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es a través de oír la palabra de Dios que nosotros nos vamos llenando de fe. No hay otra manera de ser llenos de fe, de cultivar la fe, sino es a través del oír la palabra de Dios. Es necesario que usted se acostumbre, que agarre el hábito de oír la palabra de Dios constantemente. Ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Por la tecnología, hay distintos medios, hasta con dibujitos se lo presentan para que usted pueda oír la palabra de Dios. Es una bendición realmente que no logramos alcanzar por ningún otro medio. Orar es bueno, ayunar por supuesto que es bueno, alabar a Dios es bueno, pero solamente a través de oír la palabra de Dios es que viene fe a nuestro corazón. Pero el apóstol Pedro, en su primera carta, vamos a la otra acción que debemos de practicar, nos dice que nosotros no debemos de conformarnos solo con oír. A ver qué nos dice un predicador o a ver qué nos dice un consejo por ahí de la palabra de Dios, sino que ahí dice en Romanos 10, primera de Pedro, en el capítulo número 2, versos 2 y 3, dice, está bien que oigas la palabra de Dios, pero desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que venga directamente de la palabra de Dios para su vida.
Y por eso que la segunda acción que debe de hacer es leer la palabra de Dios. Oírla, haga conmigo así, miren, oírla, leerla, porque dice, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 19, ahí viene hablando él acerca de la experiencia que ellos, el apóstol Pedro, Juan y Jacobo, creo que fue el otro, que estuvieron, ustedes se recuerdan, en la experiencia que hay del monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos, y apareció Elías y Moisés hablando con el Señor Jesús, y por supuesto que ahí estaba el Padre Celestial. Entonces, pero dice el apóstol Pedro, miren ustedes, esto pasó. Pero ¿saben una cosa? Tenemos la palabra profética más segura que está aquí en la palabra de Dios. Entonces, debemos de oírla, pero es necesario leerla. Porque el mismo apóstol Pedro dice, no me crean a mí pues, sino que tenemos la palabra profética más segura. Aquí es donde usted debe filtrar todo lo que oye, todo lo que mira y lo que habla, debe ser filtrado a través de la palabra de Dios. Lo que usted tal vez ve en alguna predicación de la palabra, a través de alguno de los medios, usted debe de conocer, debe leer su palabra, la palabra de nuestro Señor. La tercera acción que usted debe de practicar aparece en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 5. Juan 5, verso 39. Y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras, es decir, hay que estudiarlas, hay que leerlas con un poco más de profundidad, tratando de encontrarle el sentido, en qué momento el autor está hablando, cómo era el contexto en el que estaba hablando y qué me dice a mí esa palabra del Señor. Porque para cada uno de nosotros tiene un mensaje muy personal. Porque como les dije, la palabra de Dios es una carta de amor para cada uno de nosotros, para nuestras necesidades personales. Porque lo que yo necesito es diferente a lo que usted necesita en este momento, probablemente. Entonces, la palabra de Dios es muy personal y por eso nosotros debemos de estudiarla. Ya vimos que hay que leerla, hay que oírla, leerla, y ahora dice que hay que estudiarla. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15 dice que usa bien la palabra de Dios, que usa bien la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que estudiarla para usarla bien. Un ejemplo. A todos nos gusta aquel pasaje de la Escritura donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pues en uno de los estudios de las células, se recuerda, hermano, que se presentó ese tema de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está hablando de que no se trata de que usted va a ser, no sé, como Superman o Flash o alguno de esos, sino que está hablando de otra cosa. Y por eso es de que es necesario estudiar la palabra de Dios, para usarla bien, para saber qué es lo que está diciendo. Yo le aconsejaría que usted siempre traiga en donde anotar, ¿verdad? Porque de repente hay algo que Dios trae para usted.
Hay iglesias donde se trabajan células, donde los líderes, por ejemplo, ellos llevan su libro de notas y del mensaje que comparte el pastor el día domingo, ellos toman todas las notas y eso es lo que comparten en la célula el día que les toca. Entonces, nosotros debemos de acostumbrarnos a estar tomando notas, a no solamente oír, sino que hay que comprobar, porque acá yo entiendo, es como cuando a usted le dan la receta de un delicioso pastel, pero para usted degustarlo tiene que ir y hacerlo en su casa. Entonces es necesario que nosotros aprendamos entonces a estudiar la palabra del Señor. La cuarta acción que debemos de practicar aparece en Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo número 3. Ya hablamos de oír, leer, estudiar. Y ahora 3, verso 16, dice la palabra del Señor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que quiero tomar es ese pasaje, esa frase donde dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hay que aprender a memorizar la palabra de Dios. Ya la estudió, ahora memorice la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6 le dice Moisés al pueblo, y estas palabras las vas a poner en tu corazón y las vas a repetir a tus hijos, a tus nietos, en tu casa, en la calle, cuando vas al supermercado, cuando estás en un restaurante, cuando vas para el trabajo, se las vas a repetir, porque la idea es de que la palabra esté muy presente en nosotros, que sea parte de nuestra vida, tiene que ser algo inherente a nosotros. ¿Y por qué es tan importante memorizar la palabra? Mire, cuando usted recibió al Señor Jesús, usted, yo también, ¿verdad? Fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de su presencia. Ahora vivimos en otro reino. Es como que si usted se va a vivir a otro país, usted debe de aprender las costumbres, debe aprender el idioma, debe aprender las leyes, ver a qué usted tiene derecho. Entonces, por eso es de que es importante memorizar la palabra de Dios. Porque en el reino de las tinieblas habían otras leyes. El lenguaje, el idioma del reino de las tinieblas era la crítica, el chisme, la murmuración, pero ahora el idioma del reino de la luz es la intercesión. En el reino de las tinieblas todo era engaño, mentira. Acá es la verdad de la palabra del Señor. Entonces, acá todo cambia. En este reino en el que nosotros estamos, para poderlo disfrutar, tenemos que aprender las leyes y tenemos que aprender el idioma en el que nuestro Padre Celestial nos habla a nosotros. Dice, por ejemplo, el Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho. Y luego dice, pero yo os digo, por ejemplo, acá en este reino se cambia el rencor, ¿por cuál? Por el perdón. En este reino, el mayor es el que sirve y se le sirve al menor. Este es un reino con leyes diferentes. Oísteis que fue dicho, no cometas adulterio.
Pero yo te digo, ni siquiera lo pensés. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo, si odias a tu hermano, ya sos culpable de juicio. Entonces, es necesario, para poder disfrutar, conocer nuestros derechos, conocer las leyes, nuestras obligaciones. Y por eso es de que también es necesario para poder reclamar mis derechos, es decir, para orar eficazmente, usted debe de conocer la palabra de Dios. Porque en la palabra del Señor dice, ¿cómo dice? Si pedimos conforme a su voluntad, tenemos la seguridad de que Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces recibimos lo que le hemos pedido. ¿Cuántos dicen amén? También, cuando usted habla la palabra de Dios, porque es necesario que usted la conozca, que usted esté lleno, dice, ¿verdad? Que la palabra de Cristo abunde abundantemente. Cuando usted habla la palabra de Dios, dice que los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Cuando usted está orando eficazmente, los ángeles vienen a auxiliarlo, los ángeles vienen para ejecutar lo que usted está pidiendo, si está conforme a la palabra de Dios. Por eso es de que es necesario. También la palabra de Dios también es un arma, ¿cómo se llama? Para resistir, para atacar al enemigo. Nuestro Señor Jesucristo, en el momento aquel de la tentación, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, resistió al enemigo con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Esa es la manera en que usted va a poder defenderse. No hay otra forma más efectiva para defenderse que hablar la palabra de Dios. Que hablar la palabra de Dios. Por eso usted necesita memorizar la palabra, necesita oírla, necesita leerla, estudiarla, necesita memorizarla. Tenemos que memorizar la palabra de Dios para usarla en el momento en que nosotros tenemos necesidad. Si nos sentimos, no sé, abatidos, nos sentimos sin plata, que estamos pasando un momento difícil en nuestra economía, el diablo va a venir a tratar de no solamente de estorbarlo, sino de robarle la fe totalmente. Porque el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y el diablo no viene a quererle robar, no sé, cosas materiales, no. El diablo lo que quiere es robarle la fe. Porque si le roba la fe, lo dejó sin nada. Lo deja sin nada. Si el diablo logra robarle la fe, lo deja sin nada. Por eso, por ejemplo, si hay alguna situación económica, usted debe conocer su palabra y declarar, por ejemplo, mi Dios pues suplirá para todas mis necesidades en Cristo Jesús, Señor nuestro. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Los leoncillos buscan, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Usted debe de conocer la palabra para usarla. Es parte de la armadura de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la espada de doble filo. Pero tiene que estar en su boca, no guardada, sino que la tiene que tener ahí. La otra acción que debemos de tomar está en Josué. Vamos al libro de Josué.
Josué capítulo número 1. Verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. En el Salmo número 1 también dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Usted y yo debemos de acostumbrarnos a meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué es meditar? Es estarla rumiando, es estarla repasando, en lugar de tener pensamientos locos de desánimo, no sé, de tristeza, de melancolía, de recuerdos tristes del pasado. Debemos de estar rumiando la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté dando vueltas en nuestra cabeza. Porque de esa manera es de que nosotros vamos entonces a empezar a bajarla al corazón. De tal manera que se vuelva una unidad íntima en nuestra vida. Tales son los pensamientos del hombre en su corazón, tal es él. Usted se va a acostumbrar a tener pensamientos positivos, pensamientos de esperanza, de fe, de gracia, de amor, de perdón, de felicidad, pensamientos de salud, pensamientos de abundancia, cuando usted medita la palabra del Señor. Y en Isaías capítulo 26 dice, ¿qué dice? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Mira, es una bendición darle vuelta a la palabra de Dios. Usted se va a acostar y en lugar de estar pensando, no sé, en algo que leyó o en las malas noticias, usted se tiene que acostar pensando, dándole vueltas a la palabra de Dios. En lugar de pensar cosas negativas, en lugar de pensar, no sé, que las cosas no están bien, que mi familia no está bien. No. Usted piense, dele vuelta a la palabra de Dios y usted va a descansar, usted va a vivir en completa paz, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor porque honramos al Señor y su palabra, ¿no? Debemos de estar entonces tener sumergidos los pensamientos en la palabra de Dios. Y por último, la guinda del pastel. Ya vimos que hay que oír la palabra, que hay que leer la palabra, hay que estudiarla, hay que memorizarla, hay que meditarla. ¿Cuál es la otra que viene? ¿Le vamos a quedar? Exacto. Ponerla en práctica, obedecer la palabra de Dios. Gran galardón, dice el salmista, hay en guardar, en obedecer tu palabra. Vamos a Lucas capítulo número 11. Evangelio según San Lucas, capítulo número 11. Versos 27 y 28. Dice la palabra del Señor. Mientras él decía estas cosas, el Señor Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero él le dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Guardarla, obedecerla, ¿verdad? No engavetarla. Bienaventurados los que guardan la palabra del Señor. Esto es el toque final, ¿verdad? Todas las promesas del Señor tienen condiciones, todas. Así como cuando su hijo tal vez le pide una tablet o ¿qué piden los jóvenes ahora? No sé. La obediencia es la condición inalterable, es no negociable para recibir las promesas de Dios.
La obediencia no se puede negociar. Usted quiere vivir pleno, completo, una vida abundante, debe de obedecer la palabra de Dios. Hay que obedecerla. Deuteronomio capítulo 28, a ese nos gusta también, ¿verdad? Dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para ponerla por obra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Vas a ser ricachón, vas a dar prestado, tú no vas a pedir prestado, tú vas a ser cabeza y no cola, vas a estar arriba solamente y no debajo, pero está la condición, si oyeres, para poner por obra. En el pasaje que leímos de Josué, capítulo número 1 y verso 8, dice, en ella meditarás de día y de noche, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque muchas veces queremos las promesas de Dios, ¿verdad? Pues, ¿y quién no las va a querer? Todos andamos buscando las promesas de Dios, pero tienen la condición. Siempre hay una condición. Para la vida eterna hay una condición. Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no, será condenado. Hay condiciones para recibir las promesas de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y por qué nos cuesta obedecer, pues? ¿Por qué nos cuesta obedecer? Si es tan lindo, tan hermoso, las promesas, todo lo que Dios nos ofrece, ¿por qué nos cuesta obedecer? Yo entiendo que hay una respuesta en la parábola del sembrador. Y el Señor dice, el sembrador salió a sembrar y puso la semilla, una cayó junto al camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Entonces, hay palabras de parte de Dios que son bien recibidas en nuestro corazón, pero hay otras que no las podemos recibir, porque tenemos tal vez un corazón con espinos, o tal vez un corazón pedregoso, y por eso es de que hay áreas de nuestra vida que no dan fruto en lo que es la palabra de Dios. Hay áreas que no dan fruto. Dicen que uno va a ser tan fructífero, así como tan íntegro sea, y tan débil como el secreto que guarde. Si uno tiene secretos todavía en el corazón, eso lo va a ir limitando en todas las áreas para desarrollarse, no sé, espiritualmente, o para desarrollarse en el área financiera, para desarrollarse en cualquier cosa. En la palabra del Señor tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, hay un siervo de Dios que se murió. Él era siervo de Dios, pero dejó endeudada a la familia. En el área de las finanzas, él no era fructífero. Era un siervazo tal vez, ¿verdad? Pero en el área de la finanza no la hacía. Otros tal vez fallan en el área familiar, les va bien en muchas áreas, pero en el área de familia, Entonces, hay áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Porque el Señor Jesús
nos da ese ejemplo y dice, miren, la semilla es buena semilla, porque es la palabra de Dios. Y el sembrador no tiene nada que ver en este asunto, porque es lo que hace es de que va y la pone. Pero todo depende del terreno en el que se pone esa semilla. Entonces, la pregunta es, ¿y qué podemos hacer? Y la respuesta también está en la palabra de Dios, por supuesto. Le invito a que vaya al libro de Jeremías, ya para concluir. El libro del profeta Jeremías. Capítulo número 4. Bueno, esta noche yo les he recomendado, bueno, la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Que hay que oír la palabra, hay que leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar en la palabra, obedecer la palabra. Jeremías capítulo número 4, verso 1 al 4. Dice la palabra del Señor, hablando de los terrenos duros, ¿verdad? Corazones duros. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, en el Señor Jesús, y en él se gloriarán. Verso 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Lo que dice el Señor, ¿verdad? Una semilla cayó entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Aquí nos está diciendo que lo que hay que meter en nuestro corazón, tal vez que está endurecido, hay que barbechar o hay que, mecanizar la tierra, le dicen también, ¿verdad? Donde se mete el arado, y el arado hay que meterlo en el corazón de tal manera que quebrante ese corazón. Que lo quebrante de esas ideas viejas que hemos aprendido y que todavía venimos jalando. Ideas que, por ejemplo, que dicen, es que es por mi esfuerzo, es que es mi trabajo, por mi sudor. Si el Señor dice en su palabra, yo soy el que te da el poder para hacer las riquezas. Es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. No se trata de lucir y hacer, es bueno estudiar, por supuesto, ¿verdad? Que tenga títulos universitarios, que tenga maestrías, doctorados, pero eso no le da la felicidad. Eso no le da la felicidad. Pues uno que no los tiene desearía, ¿verdad? Y cree que tal vez teniendo eso iba a ser feliz. Pero en medio, por ejemplo, de todos los colegas médicos, los médicos son uno más. Puede ser más sobresaliente que los demás, pero igual todos tienen el mismo estudio. Entonces el Señor nos dice a nosotros, circuncidar el corazón, quitar el prepucio del corazón, quitar todo estorbo, esas ideas viejas que hemos aprendido, que aprendimos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, las ideas que vamos recolectando, ¿verdad? A través de la cultura, a través de lo que vivimos a diario. Todo eso hay que quitarlo, queridos hermanos. Todo lo que vaya en contra de la palabra del Señor, hay que eliminarlo y sujetarnos a lo que es la palabra de Dios. Cuando vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando obedezcamos la palabra de Dios, entonces vamos a poder tener vidas plenas, vidas abundantes, que es lo que la gente anda buscando ahora, ¿va?
la vida abundante, dice. El Señor nos la ofrece a nosotros. Yo les he dado vida y vida en abundancia. Pero es necesario obedecer la palabra. Es necesario que la palabra de Dios esté dentro de nosotros, en abundancia. Que usted conozca la palabra de Dios, que la maneje bien, dice la Escritura, para que usted entonces pueda usarla, pueda apreciarla y pueda recibir todas las bendiciones que hay aquí en la bendita palabra de Dios. No hay otra manera, no la hay, no es por decreto, no es porque ahora ya soy hijo de Dios y ahora todo sale calidad, todo sale bien. No, siempre van a haber dolores, dice el Señor, en el mundo van a tener aflicción, pero si usted y yo estamos metidos en la palabra del Señor, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, aquel que ha puesto su confianza en la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios esta noche. Cualquiera sea su necesidad, aquí hay una respuesta para todo. Este es el manual de vida. Aquí están las claves para jugar este juego de la vida y jugarlo bien. Ahí están todas los passwords para poder acceder a otros niveles. Todo está aquí en la palabra de Dios. Es un regalo realmente maravilloso, extraordinario que nosotros tenemos. Apreciemos la palabra, amemos la palabra, atesorémosla, vivámosla. Claro que no somos perfectos. Hay áreas que que estamos en un proceso de sanidad, ¿verdad? Todos estamos caminando en ese camino del Evangelio y todos debemos de ir creciendo. El mismo apóstol Pablo dice, miren, yo no es de que ya lo haya conseguido todos ustedes, pero sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la palabra de Dios tenemos todo. Todo está aquí. Padre, en el nombre de Jesús. Esta noche, Señor, venimos delante de ti, amado Dios. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú en tu palabra siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. En tu palabra, Señor, lo tenemos todo, Padre. Te podemos conocer a ti. Podemos conocer rasgos de tu personalidad, rasgos de ti, mi Señor. Y todos nosotros, Padre, te anhelamos, te necesitamos. Queremos más de ti, mi Señor. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de nosotros. Señor, ayúdanos, Padre, a poder ser disciplinados para leer tu palabra. Disciplinados para poner la prioridad en tu palabra. Que tu palabra sea una prioridad en nuestra vida. Que antes de contestar teléfono, que antes de leer mensajes, que antes de cualquier cosa, Señor, nosotros podamos tener cada día, Padre, ese acercamiento a tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Señor, muchas gracias, Padre. Oro, Señor, para que estos consejos de tu palabra, que salen de tu palabra, Señor, puedan quedar en el corazón de cada uno de tus hijos. Y que juntos, Señor, podamos seguir avanzando, seguir creciendo
y ser plenos y llevar la vida que tú tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.